Hay verdades que permanecen enterradas durante años, no porque nadie las conozca, sino porque todos tienen demasiado miedo de decirlas en voz alta. Y a veces basta la muerte de una sola persona para que el silencio empiece a derrumbarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la hacienda San Jerónimo, donde una mujer que había pasado 20 años creyéndose una simple sirvienta estaba a punto de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Pero antes de continuar, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita para no perderse nuestras próximas historias y cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy. Ahora sí, volvamos a aquella mañana en que todo comenzó. El sol todavía no terminaba de subir cuando María Elena ya tenía las manos metidas en la tierra húmeda del huerto, arrancando la mala hierba que crecía terca entre las raíces del jacarandá que ella misma había sembrado siendo niña. 20 años llevaba haciendo lo mismo cada madrugada, antes de que la cocina despertara, antes de que los primeros peones salieran hacia el potrero, antes de que nadie en la hacienda San Jerónimo abriera los ojos. El árbol ya era alto, más alto que el muro del establo, y cuando florecía en primavera dejaba caer una alfombra morada que ella barría con el mismo cuidado con que otras mujeres cuidan a un hijo. Aquella mañana, sin embargo, algo en el aire estaba distinto. Los perros no ladraban. Los gallos cantaban a destiempo. Y desde la ventana del cuarto principal, la de don Ignacio Valverde, no salía ninguna luz, cuando siempre, a esa hora, ya ardía la lámpara de aceite que el viejo hacendado encendía para leer sus cuentas antes del alba. María Elena se quedó quieta con las manos todavía enterradas en la tierra. Algo le apretó el pecho, algo que no tenía nombre, pero que reconocía de otras veces, de otras mañanas en que la vida cambiaba de rumbo sin avisar. Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la casa grande, hacia ese pasillo de piedra que había recorrido 10,000 veces cargando bandejas, ropa limpia, jarras de agua, y que jamás había recorrido para sentarse a la mesa de la familia. Antes de llegar a la puerta del cuarto de don Ignacio, doña Matilde ya estaba ahí, con el rebozo mal puesto sobre los hombros y la cara deshecha por dentro, aunque los ojos estuvieran secos. No hizo falta que dijera nada. María Elena entendió con solo verla. Adentro, sobre las sábanas que ella misma había planchado la semana anterior, don Ignacio Valverde yacía con las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien lo hubiera acomodado así, con cuidado, como se acomoda algo que se quiere proteger incluso después de que ya no puede sentir. María Elena se quedó en el umbral. No entró. Nunca había entrado a ese cuarto sin ser llamada, y ni siquiera la muerte del hombre que la había protegido durante toda su vida le pareció motivo suficiente para romper esa costumbre. Fue doña Matilde quien la tomó del brazo y la hizo pasar. Mientras yo viva, nadie la tocará. Esa frase la había escuchado tantas veces que ya no la sentía como protección, sino como el aire mismo que respiraba dentro de esas paredes. La había escuchado la vez que el capataz quiso correrla del comedor de los peones por llegar tarde. La había escuchado la vez que una de las primas de los sobrinos, de visita desde Guadalajara, se había reído de sus manos encallecidas frente a las demás mujeres. La había escuchado, sobre todo, la noche en que ella, siendo apenas una niña de 8 o 9 años, había preguntado por qué no tenía madre, por qué no tenía padre, por qué nadie en el pueblo la reclamaba. Don Ignacio nunca respondió esa pregunta con palabras completas, solo le puso una mano sobre la cabeza y repitió la frase de siempre, como quien reza algo que no necesita explicación para ser verdadero. Ahora esa frase estaba enterrada junto con él. La hacienda San Jerónimo se extendía por más de 2,000 hectáreas entre lomas de tierra roja y potreros donde el ganado pastaba desde antes de que naciera el más viejo de los peones. La casa grande, de muros gruesos encalados y techo de teja, había sido construida por el bisabuelo de don Ignacio casi un siglo atrás, y a su alrededor se había ido levantando, con los años, el resto del casco. La troje, el establo,
La capilla pequeña donde el padre Anselmo oficiaba misa una vez al mes y las habitaciones humildes de los sirvientes, apenas separadas de la cocina por un pasillo estrecho de piedra. Los bugambilias trepaban por los muros exteriores en cascadas moradas y rosadas, y en las tardes de verano el aroma del maguey y del pino que bajaba de la sierra se mezclaba con el olor del maíz recién tostado en los comales de la cocina. En ese mundo, María Elena había crecido sin ceremonias ni celebraciones, pero tampoco sin cariño del todo. Recordaba, entre las pocas memorias tiernas que guardaba de su infancia, las tardes en que don Ignacio, ya entrada la vejez, la llamaba a su despacho con el pretexto de que le ayudara a ordenar unos papeles, y terminaba enseñándole a leer con paciencia, letra por letra, usando los mismos libros de cuentas que llevaba la hacienda. Nunca le explicó por qué se tomaba esa molestia con una sirvienta cuando ninguna otra muchacha de la cocina recibía ese trato. Simplemente lo hacía en silencio, como quien cumple una obligación que no necesita ser nombrada para ser real. Hay quien dice que sembrar un árbol es una forma de quedarse en un lugar para siempre, le había dicho una tarde, mientras la veía plantar la semilla del jacarandá, que años después se convertiría en el árbol más alto del huerto. Siémbralo bien hondo, María Elena, que sus raíces agarren fuerza antes de que nadie piense en arrancarlo. Ella no entendió entonces el peso de esas palabras. Las guardó como guardaba todo lo que don Ignacio le decía, sin saber que años después tendrían un significado que ninguno de los dos, en ese momento, podía anticipar del todo. 3 semanas antes de esa mañana, cuando don Ignacio todavía se levantaba por su propio pie y caminaba hasta el corral para revisar personalmente el estado de las bestias, Rodrigo había llegado desde Guadalajara con papeles bajo el brazo y una idea fija en la cabeza. Se sentó a la mesa del comedor grande, ese comedor al que María Elena jamás había sido invitada, y desplegó frente a su tío los planos de lo que llamaba modernización, máquinas nuevas para el trapiche, un contrato con un banco de la capital del estado para financiar la ampliación de los sembradíos y la venta de una franja de tierra hacia el oriente que, según él, no producía lo suficiente para justificar mantenerla ociosa. «Esa tierra ha estado en la familia desde antes de que tú nacieras», respondió don Ignacio, sin levantar demasiado la voz, pero con una firmeza que Rodrigo conocía bien y que siempre lograba incomodarlo. «No se vende lo que no se entiende. Y tú, hasta donde yo veo, todavía no entiendes lo que esta tierra representa. Representa números en un libro de cuentas que ya no cierran como deberían, tío», respondió Rodrigo, sin ocultar la impaciencia. «El mundo está cambiando. Los que no se modernizan se quedan atrás, y usted lleva años aferrado a las mismas costumbres, a la misma gente, a las mismas obligaciones que ya no tienen razón de ser». Fue en ese momento cuando Rodrigo, buscando un ejemplo concreto de lo que consideraba un lastre innecesario, señaló distraídamente hacia la ventana, hacia el patio, donde María Elena tendía la ropa recién lavada bajo el sol de la tarde. «Empezando por esa muchacha», dijo, «ya no es una niña que necesite caridad. Es una mujer que ocupa un cuarto, que come de esta mesa aunque sea en la cocina, que representa un gasto que esta familia carga sin ningún motivo claro desde hace 20 años. Cuando usted ya no esté, tío, esas son las primeras cosas que se van a arreglar». Don Ignacio guardó silencio un momento demasiado largo, un silencio que Rodrigo interpretó como debilidad de la vejez, pero que en realidad escondía una advertencia que el viejo hacendado no se atrevió a pronunciar del todo. «Mientras yo viva», dijo al fin, con la voz baja pero cortante, «nadie va a tocar a esa muchacha. Y cuando yo ya no esté, espero que al menos te quede la decencia de recordar que hay deudas que no se pagan con dinero ni se cancelan con un plumazo en un libro de cuentas». Rodrigo no entendió el peso completo de esas palabras. Las tomó como el capricho sentimental de un viejo que se negaba a soltar las riendas, y salió de la hacienda esa misma tarde con la certeza silenciosa de que, tarde o temprano, las cosas se harían a su manera. No imaginó en ese momento que la frase de su tío escondía una deuda de sangre que él mismo terminaría descubriendo de la peor forma posible. El velorio se hizo en la sala grande.
La misma sala donde María Elena jamás se había sentado, ni siquiera en las Navidades, ni siquiera en los cumpleaños del patrón. Ese día tampoco se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta de la cocina, con el rebozo negro prestado por una de las cocineras, viendo pasar a los sobrinos de don Ignacio, como quien ve pasar un río que ya trae la crecida de la temporada. Rodrigo Valverde, Elizondo, llegó primero, con el traje oscuro bien planchado y el rostro compuesto en una tristeza que no le llegaba a los ojos. Detrás de él, su hermana Consuelo, con el rebozo apretado sobre el pecho y la mirada baja, como si ya supiera que algo se iba a torcer y no tuviera fuerzas para impedirlo. Otros primos y sobrinos fueron llegando durante la tarde hasta que la sala se llenó de gente que había visto a don Ignacio 2 o 3 veces al año, en las fiestas patronales, y que ahora lloraba con una intensidad que a María Elena le pareció más actuación que dolor. Nadie le dio el pésame a ella. Nadie la miró siquiera. Para esa familia, María Elena era el mueble de la casa que se quedaba en su lugar mientras los dueños entraban y salían, un mueble útil, silencioso, del que nunca había que ocuparse. Solo doña Matilde se mantuvo cerca de ella durante todo el velorio, sin decir palabra, sosteniéndole el codo de vez en cuando, como si con ese gesto pudiera transmitirle la fuerza que la promesa hecha la noche anterior le exigía guardar, porque esa promesa existía, y solo doña Matilde la conocía. La noche antes de morir, don Ignacio había mandado llamar a la gobernanta a la hora en que toda la casa dormía, cuando ni siquiera los perros vigilaban despiertos. La encontró sentada junto a su cama. Tomó su mano con la poca fuerza que le quedaba y sin soltarla le habló despacio, como quien reparte las últimas monedas que le quedan y quiere asegurarse de que cada una llegue a su destino correcto. «Prométame que nunca la va a abandonar», dijo, «aunque todos se pongan en su contra. Aunque ella llegue a odiarme por lo que no le dije a tiempo. Prométamelo, Matilde, porque yo ya no voy a poder cuidarla, y usted es la única persona en esta hacienda que sabe lo que de verdad le debemos». Doña Matilde no preguntó qué significaba esa deuda. Llevaba 32 años sirviendo en San Jerónimo. Había visto nacer y morir a suficiente gente como para reconocer cuando una pregunta solo iba a añadir peso a una carga que un moribundo ya no podía sostener. Apretó la mano del patrón y prometió. Se lo prometió con la misma seriedad con que se hacen las mandas a los santos, sabiendo que romper una promesa de esas no se paga solo en esta vida. Don Ignacio murió antes del amanecer. El entierro se hizo 2 días después, en el panteón del pueblo, bajo un sol que quemaba como si la tierra misma quisiera apurar el trámite. El padre Anselmo Treviño ofició la misa con la voz cansada de quien ha despedido a demasiada gente en los últimos años, y al terminar, mientras los peones bajaban el ataúd con las sogas viejas que se usaban para todos los entierros del pueblo, María Elena se mantuvo al fondo, junto a las tumbas más humildes, donde el pasto crecía sin que nadie lo cortara. Desde ahí vio como Rodrigo Valverde Elizondo se paraba al frente, junto al hoyo recién cavado, y recibía los pésames de todo el pueblo como si ya llevara puesto el título de patrón. No se equivocaba en sentir eso. Esa misma tarde, apenas la comitiva regresó a la hacienda y los últimos invitados se despidieron con sus abrazos de compromiso, Rodrigo mandó llamar al mayordomo y ordenó que se reunieran todos los sobrinos en el despacho de don Ignacio, el mismo cuarto donde el viejo hacendado guardaba sus libros de cuentas y donde, hasta hacía apenas 2 días, nadie más que él tenía permitido entrar. «Ahora las cosas van a cambiar», dijo Rodrigo, sentado en la silla de su tío como quien se prueba un sombrero heredado. «Y lo primero que va a cambiar es que esta casa deje de sostener gente que no le pertenece». Consuelo, sentada al fondo del despacho con las manos sobre el regazo, quiso decir algo. Abrió la boca. La volvió a cerrar. Nadie notó el gesto, o si alguien lo notó, prefirió no darle importancia. Así había sido siempre con Consuelo, la que veía las cosas venir y las dejaba pasar, la que sentía el peso de la injusticia en el estómago, pero jamás encontraba la voz para nombrarla en voz alta. Esa misma tarde, 2 peones que trabajaban a las órdenes directas de Rodrigo
entraron al cuarto de las empleadas y sacaron las pocas pertenencias de María Elena: un baúl pequeño de madera, 2 vestidos, un rebozo de lana y una caja de lata donde guardaba semillas secas del jacarandá, por si algún día tenía que sembrar otro en otro lugar. Todo eso fue arrojado al patio de tierra, frente a la mirada de los demás sirvientes, que bajaron la cabeza porque sabían que protestar les costaría el mismo destino. «Usted nunca perteneció a esta casa», le dijo Rodrigo, parado en el umbral con los brazos cruzados. «Mi tío tuvo la caridad de recogerla, pero la caridad no es herencia. La hacienda es de la familia, y usted, hasta donde yo sé, no es familia de nadie». María Elena no lloró frente a él. Se agachó, recogió sus cosas del suelo polvoso, las metió de vuelta al baúl con manos que temblaban por dentro, aunque el rostro se mantuviera quieto, y caminó hacia el portón principal sin decir una palabra. Detrás de ella, algunos de los peones más viejos se persignaron en silencio, como quien ve pasar un entierro que todavía camina. Doña Matilde la alcanzó en el camino, ya fuera de las tierras de la hacienda, cuando el sol empezaba a caer detrás de los cerros y el polvo del camino se teñía de naranja. «No te voy a dejar sola», le dijo sin más explicación. Y por la forma en que lo dijo, con una firmeza que no admitía réplica, María Elena entendió que aquellas palabras no nacían de la lástima, sino de algo más antiguo, algo que todavía no alcanzaba a comprender. Esa noche durmieron las dos en la casa de una prima lejana de doña Matilde, en el pueblo de Ixtlahuacán, sobre un petate prestado, escuchando los ladridos de los perros del vecindario y el silbido del viento que bajaba de la sierra. María Elena no preguntó nada. Estaba demasiado cansada, demasiado rota por dentro, para hacer las preguntas que llevaba toda la vida guardando. Pero doña Matilde, mirando el techo de vigas viejas, ya sabía que el silencio se le estaba acabando. Había prometido no abandonarla, y para cumplir esa promesa de verdad, tarde o temprano, tendría que empezar a hablar. Los primeros días fuera de la hacienda fueron los más duros que María Elena recordaba desde que tenía memoria. Consiguió trabajo lavando ropa ajena en el río que bajaba de la sierra, y cuando eso no alcanzaba, vendía tortillas hechas a mano en el mercado del pueblo, sentada en el suelo con un rebozo extendido y las manos cuarteadas por el jabón y el nixtamal. La gente del pueblo la miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad que se reserva para quienes caen de una posición conocida, aunque esa posición nunca hubiera sido, en realidad, más que la de sirvienta. Algunos murmuraban que de seguro había hecho algo malo para que la corrieran así, de un día para otro, sin explicación. Otros, los menos, recordaban con cariño a la muchacha callada, que siempre tenía las manos ocupadas, y el jacarandá más bonito de toda la región. Hubo una tarde, hacia la tercera semana, en que María Elena estuvo a punto de rendirse por completo. Había llovido durante 2 días seguidos, un aguacero terco que arruinó buena parte de las tortillas que llevaba al mercado y que le impidió lavar ropa en el río, y esa noche, sentada bajo el techo de láminas que goteaba en 3 lugares distintos, contó las pocas monedas que le quedaban y entendió que no alcanzaban ni para comprar maíz suficiente para el día siguiente. Pensó, por primera vez, desde que la habían corrido, en buscar trabajo en Guadalajara, en desaparecer hacia una ciudad donde nadie conociera su historia, donde pudiera empezar de cero sin cargar el peso de haber sido la muchacha que toda la región compadecía a medias. Fue entonces cuando tocó a la puerta un hombre mayor, encorvado, que ella reconoció de inmediato como uno de los antiguos peones de San Jerónimo, un tal Eleuterio que durante años había cuidado los caballos del patrón. Traía consigo un costal pequeño con maíz y frijol, y no dijo mucho al entregárselo, solo que don Ignacio, en paz descanse, siempre había insistido en que a nadie le faltara qué comer bajo su techo, y que él, aunque ya no trabajara ahí, no pensaba dejar que esa costumbre muriera junto con el patrón. María Elena le agradeció con la voz quebrada, y esa noche, mientras servía el poco frijol que le quedaba, entendió que rendirse no era todavía una opción,
que había gente en ese pueblo que recordaba con cariño lo que ella representaba, aunque la familia que debía protegerla la hubiera desconocido. Guardó esa lección junto con las demás que estaba aprendiendo a cargar, y al día siguiente volvió al mercado con la misma terquedad de siempre, decidida a no marcharse de la región hasta entender por qué don Ignacio la había protegido con tanta insistencia a lo largo de toda su vida. Doña Matilde, mientras tanto, no se quedó quieta. Renunció formalmente a su puesto de gobernanta en San Jerónimo apenas una semana después del entierro, alegando que ya estaba mayor para seguir sirviendo a una familia que no respetaba ni la memoria de sus muertos. Rodrigo no puso objeción. Al contrario, se sintió aliviado de perder de vista a la mujer que había sido la sombra fiel de su tío durante más de 3 décadas, esa presencia silenciosa que siempre parecía saber más de lo que decía. Y sabía más, en efecto. Pero antes de decir nada, doña Matilde empezó a moverse con el sigilo de quien ha aprendido, a lo largo de una vida entera de servicio, que las verdades grandes se construyen ladrillo por ladrillo, no de un solo golpe. Su primer movimiento fue regresar a la hacienda con el pretexto de recoger unas cosas personales que había dejado en su antiguo cuarto y aprovechar esa visita para entrar, sin que nadie la viera, al despacho donde don Ignacio guardaba sus papeles más viejos. Sabía exactamente dónde buscar. Durante años había visto al patrón sacar en las noches de insomnio una pequeña llave de bronce que guardaba escondida detrás de un retrato de su madre, y con esa llave abrir un cajón secreto en el fondo del escritorio de caoba. El cajón estaba ahí, tal como lo recordaba. Adentro, envuelto en un pañuelo de lino ya amarillento por el tiempo, encontró un fajo de cartas atadas con un listón desteñido, y debajo de ellas, doblado con el cuidado de quien protege algo que teme perder, un papel oficial con el sello de la parroquia de un pueblo vecino, fechado casi 3 décadas atrás. Doña Matilde no sabía leer con soltura, pero reconoció de inmediato 2 nombres escritos en esa hoja: Salvador Valverde y Refugio Campos. El nombre de Salvador le trajo de golpe recuerdos que llevaba décadas guardados en el fondo de la memoria. Salvador había sido el hermano menor de don Ignacio, el más joven de los 3 hijos varones del viejo patriarca don Aurelio Valverde padre, el mismo que había fundado la fortuna de la familia con mano dura y poca compasión. El segundo de los 3 hermanos, Emiliano Valverde, ya fallecido también para entonces, había sido el padre de Rodrigo y de Consuelo, motivo por el cual ambos llevaban el apellido Valverde por línea paterna y eran, en efecto, sobrinos legítimos de don Ignacio y primos de sangre de la propia María Elena, aunque ninguno de los 2 lo supiera todavía. Salvador había muerto joven, en los últimos coletazos de la violencia que siguió a la revolución, cuando todavía existían bandas armadas que asolaban los caminos entre pueblos, y su muerte siempre se había contado en la familia como un accidente trágico, casi una nota al pie en la historia de los Valverde. Nadie hablaba de él con detalle. Nadie mencionaba tampoco que hubiera dejado descendencia, pero ahí, en ese papel amarillento, estaba escrito con la caligrafía cuidada de un cura de pueblo que Salvador Valverde y Refugio Campos se habían casado en secreto en la pequeña parroquia de un pueblo llamado Los Sabinos, 27 años atrás. Doña Matilde guardó el pañuelo con las cartas y el papel dentro de su rebozo, cerró el cajón con la misma llave, la devolvió a su escondite detrás del retrato y salió de la hacienda con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo desde afuera de su pecho. Esa noche, sentada en la casa prestada de Ixtlahuacán, mientras María Elena dormía después de otro día agotador vendiendo tortillas en el mercado, doña Matilde desató el listón desteñido y empezó a leer, letra por letra, con la paciencia de quien no domina del todo la lectura, pero entiende que ahí adentro está la llave de todo lo que necesita comprender. Las cartas eran de Salvador, dirigidas a su hermano mayor Ignacio, escritas en los meses antes de su muerte. En ellas, Salvador hablaba de su amor por una muchacha llamada Refugio, hija de un jornalero de la hacienda vecina,
y de su decisión de casarse con ella, a pesar de la oposición furiosa de su padre, que consideraba aquella unión una vergüenza para el apellido Valverde. Le pedía a Ignacio, en varias de las cartas, que guardara el secreto, que lo protegiera del viejo patriarca hasta que él encontrara la manera de presentar a Refugio como su esposa legítima, con la cabeza en alto, sin miedo. En una de las cartas del medio, fechada apenas unos meses antes de su muerte, Salvador escribía sobre lo mucho que admiraba a su hermano mayor, sobre la confianza ciega que depositaba en él, a pesar de saber que Ignacio, siendo el primogénito, cargaba con la obligación de complacer al padre de una manera que a Salvador, por ser el menor, nunca se le había exigido con la misma dureza. «Hermano», escribía, «sé que un día vas a heredar todo esto, y sé que cuando ese día llegue vas a tener que decidir entre lo que nuestro padre te enseñó y lo que tu propio corazón te dicta. Yo confío en que vas a escoger bien, aunque te cueste, porque de los dos siempre fuiste tú el que tuvo el valor de ver más allá de lo que este apellido nos exige». Doña Matilde sintió, al leer esas líneas, el peso doble de la tragedia que se había gestado en esa familia. No solo la traición hacia Refugio y hacia la hija que dejó, sino la traición silenciosa que el propio Ignacio se había hecho a sí mismo con el paso de los años, protegiendo a medias, con miedo, la confianza que su hermano menor había depositado en él con una fe casi ciega. En la última carta, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, Salvador escribía que Refugio estaba embarazada y que ese hijo o hija llevaría el apellido Valverde con orgullo, pasara lo que pasara con el resto de la familia. Doña Matilde cerró los ojos un momento. Ahora entendía, aunque solo a medias, por qué don Ignacio había repetido una y otra vez, año tras año, la misma frase protectora sobre una muchacha que todos creían huérfana recogida por caridad. Entendía también que ese entendimiento apenas era el comienzo y que para completar la historia iba a necesitar algo más que cartas viejas guardadas en un cajón secreto. Necesitaba testigos. Necesitaba a alguien que hubiera visto con sus propios ojos lo que había pasado después de la muerte de Salvador, cuando el viejo patriarca decidió qué hacer con la viuda y el hijo que llevaba en el vientre. Durante las semanas siguientes, doña Matilde se dedicó a recorrer los pueblos cercanos a San Jerónimo, hablando con antiguos trabajadores de la hacienda que ya se habían jubilado o que habían buscado empleo en otras tierras. La mayoría no recordaba nada, o preferían no recordar, porque los recuerdos de aquella época estaban demasiado enredados con el miedo que el viejo patriarca había sembrado en todos los que trabajaron bajo su mano. Pero un nombre empezó a repetirse, casi siempre en voz baja, casi siempre acompañado de un gesto de la cabeza hacia algún rincón lejano de la sierra, el nombre de Nicanora Pardo, la comadre que había atendido casi todos los partos de la región durante más de 40 años. Antes de emprender el camino hacia la sierra, doña Matilde decidió hablar primero con el capataz más viejo de la hacienda, un hombre llamado Cirilo Bautista que llevaba más de 40 años trabajando la tierra de los Valverde y que, a pesar de su avanzada edad, todavía vivía en un jacal cercano al casco de la hacienda, tolerado por costumbre más que por utilidad. Lo encontró sentado a la sombra de un mezquite, tallando un yugo de madera con la paciencia de quien ya no tiene prisa por nada. «Yo conocí al joven Salvador», le dijo el viejo capataz, sin que doña Matilde tuviera siquiera que preguntar directamente, como si llevara años esperando la oportunidad de contarlo. Era distinto a los demás Valverde. No le gustaba mandar a gritos. Se sentaba con nosotros a comer cuando el padre no estaba mirando, y cuando se enamoró de la Refugio Campos, hija de uno de los jornaleros de la hacienda vecina, no lo escondió por vergüenza, sino por miedo a lo que su padre pudiera hacerle a ella si se enteraba antes de tiempo. Doña Matilde sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Usted sabe qué pasó después de que Salvador murió?», preguntó. El viejo capataz dejó de tallar el yugo y clavó la mirada en el horizonte, hacia la sierra que se recortaba azul contra el atardecer. «Lo que pasó fue una vergüenza que esta familia enterró junto con el muchacho», dijo.
El patrón viejo, que en paz descanse si es que la tiene, corrió al refugio de la hacienda vecina apenas se enteró de que estaba esperando familia. Dijo que el matrimonio de un cura de pueblo no valía nada frente a su apellido, y mandó a 2 de sus hombres a asegurarse de que ella no volviera a poner un pie en tierras de los Valverde. Yo era joven entonces, y como todos, me quedé callado porque hablar significaba perder el trabajo y quién sabe qué más. ¿Sabe usted a dónde se fue ella?, preguntó doña Matilde. Se fue hacia el otro lado de la barranca, respondió el capataz. Dicen que una comadre de por allá la recibió, una mujer que atendía partos en toda la región. Ya no recuerdo bien el nombre, pero si usted pregunta por el pueblo, seguro alguien todavía la recuerda. Era la única que se atrevía a curar sin cobrar cuando la gente no tenía con qué pagar. Con ese hilo suelto, doña Matilde emprendió el camino hacia la sierra, siguiendo la dirección que el viejo capataz le había señalado, dispuesta a encontrar a esa comadre antes de que el tiempo, tan cómplice del olvido como de la memoria, terminara por borrar del todo lo poco que quedaba de aquella historia. El camino la llevó a través de parajes que no recorría desde su juventud. Veredas angostas flanqueadas de nopales y magueyes que crecían silvestres entre las rocas, y de vez en cuando el canto lejano de una chachalaca rompía el silencio pesado del mediodía. Caminó durante horas bajo un sol que le quemaba la nuca a pesar del rebozo, deteniéndose únicamente para beber agua de los pocos manantiales que conocía de memoria, y en cada paso sentía crecer dentro de ella una mezcla extraña de urgencia y de miedo, la certeza de que estaba a punto de tocar una verdad que llevaba toda una vida esperando ser dicha, y que una vez pronunciada iba a cambiar para siempre el destino de la única persona que le importaba proteger. Pensó, mientras caminaba, en todas las veces que había visto a don Ignacio mirar a María Elena con esa mezcla de ternura y de culpa que nunca había sabido explicarse del todo. Pensó también en su propia vida, en los 32 años que había entregado al servicio de esa familia, primero por necesidad y después, casi sin darse cuenta, por un cariño genuino hacia un hombre que, a pesar de sus silencios y de sus cobardías, jamás había dejado de intentar hacer lo correcto, aunque siempre lo hiciera demasiado tarde y de la manera más torcida posible. Ahora entendía que su lealtad hacia don Ignacio y su lealtad hacia María Elena no eran caminos distintos, sino la misma promesa vista desde 2 ángulos diferentes, y que cumplir con una significaba inevitablemente cumplir también con la otra. Encontrar a Nicanora no fue sencillo. Vivía retirada en un jacal a las afueras de un pueblo diminuto, más allá de la barranca, en una zona donde el camino se volvía apenas un sendero de cabras, entre magueyes y huizaches. Doña Matilde caminó 2 horas bajo el sol para llegar, y cuando por fin encontró a la anciana sentada frente a su puerta, deshojando mazorcas con manos nudosas, tuvo que sentarse a su lado un buen rato, en silencio, antes de que la mujer aceptara hablar. «Yo la recibí a esa niña con estas manos», dijo Nicanor al fin, sin dejar de deshojar el maíz, como si contar la historia mientras trabajaba le diera la distancia necesaria para no quebrarse. Su madre, la pobre Refugio, ya venía mal desde antes del parto. La habían corrido de la hacienda de los Valverde apenas se supo que Salvador había muerto. Dijeron que su matrimonio no valía nada, porque nadie más que el cura de los Sabinos lo había firmado, y que un papel de pueblo chico no contaba frente a la palabra del patrón grande. La sacaron con lo puesto. Vino a parar aquí, a este pueblo, sin nada, embarazada de 7 meses, trabajando de lo que podía para no morirse de hambre. Doña Matilde sintió que el estómago se le apretaba. «¿Y usted la atendió hasta el final?», preguntó. «Hasta el final», confirmó Nicanora, y por primera vez levantó la vista del maíz. «Se nos fue con las fiebres, 3 días después de que naciera la niña. No tenía a nadie que la ayudara a sanar. No tenía dinero para el médico del pueblo grande. Yo hice lo que pude con mis hierbas, pero contra esas fiebres no hay hierba que alcance cuando el cuerpo ya está tan cansado de sufrir». «¿Y la niña?», preguntó doña Matilde, aunque ya sabía la respuesta.
aunque llevaba semanas cargando esa respuesta sin terminar de creerla del todo. La niña se quedó conmigo casi 6 años, dijo Nicanora. Yo la crié como pude, con lo que sobraba de mis propios hijos, hasta que un día llegó un hombre de la hacienda San Jerónimo, un hombre joven, bien vestido, que dijo ser hermano del padre de la niña. Vino solo, sin avisar a nadie, y me preguntó por ella. Le mostré a la criatura, se quedó mirándola un rato largo, como quien busca en una cara la cara de alguien que ya no está. Y al final me pidió llevársela. Dijo que la iba a cuidar, que nadie sabría quién era en realidad, que era más seguro así. ¿Y usted lo dejó?, preguntó doña Matilde, aunque el tono de la pregunta no llevaba reproche, solo la necesidad de entender. Yo ya no podía darle lo que esa niña necesitaba, dijo Nicanora, y por primera vez la voz se le quebró un poco. Él tenía tierras, tenía casa, tenía cómo alimentarla. Yo apenas tenía este jacal y 6 bocas propias que llenar. Le dije que sí con la condición de que nunca la maltratara, y él me lo juró con una seriedad que hasta el día de hoy recuerdo. Me dijo una frase que no se me ha olvidado. Me dijo, mientras yo viva, nadie la va a tocar. Doña Matilde sintió que se le cerraba la garganta. Ahí estaba, confirmada por boca de una desconocida, la misma promesa que había escuchado de labios de don Ignacio la noche antes de morir, la misma frase que María Elena había cargado toda su vida sin entender de dónde nacía tanta protección. Antes de irse, doña Matilde le preguntó a Nicanora si estaría dispuesta a repetir esa historia frente a un notario, si hiciera falta. La anciana la miró un largo rato, con esos ojos que habían visto nacer y morir a media región, y asintió despacio. «Ya estoy vieja para tenerle miedo a los Valverde», dijo. «Lo único que me faltaba era que alguien viniera a preguntarme». Con esa promesa guardada, doña Matilde regresó al pueblo, pero el camino de vuelta ya no se sentía tan pesado como el de ida. Sin embargo, sabía que 2 testimonios y un fajo de cartas no eran suficiente para enfrentar a una familia con el poder y las conexiones de los Valverde. Necesitaba el documento original, el registro oficial de aquel matrimonio celebrado en Los Sabinos, porque el papel que había encontrado en el despacho de don Ignacio, aunque genuino, bien podía ser tachado de falsificación o de copia manipulada si alguna vez llegaba a un tribunal. Fue el padre Anselmo quien le dio la pista que necesitaba. Cuando doña Matilde acudió a la parroquia del pueblo a pedir consejo, sin revelar todavía la magnitud de lo que había descubierto, el viejo cura recordó que, años atrás, la diócesis había ordenado que todos los registros de matrimonios, bautizos y defunciones de las parroquias pequeñas de la región se copiaran y archivaran también en la notaría civil del pueblo grande, como parte de una reforma administrativa impulsada después de la Revolución, para evitar que los documentos de las comunidades rurales se perdieran con el tiempo o, como sucedía a menudo, se destruyeran convenientemente cuando algún interesado tenía motivos para hacerlos desaparecer. Con esa información, doña Matilde se presentó ante el notario Fidencio Lugo, un hombre mayor, de gestos pausados y mirada aguda, que llevaba más de 30 años llevando los registros civiles de la región y que recordaba, aunque fuera vagamente, el apellido Valverde asociado a más de un litigio de tierras a lo largo de su carrera. Cuando doña Matilde le explicó, con la voz temblorosa pero firme, lo que estaba buscando, el notario no hizo preguntas innecesarias. Simplemente la llevó hasta el cuarto trasero de su despacho, donde se apilaban, en estantes de madera carcomida por el tiempo, los libros de registros civiles de las últimas 5 décadas. Tardaron casi 3 horas en encontrarlo, pero ahí estaba, en el libro correspondiente al año en que Salvador Valverde y Refugio Campos se habían casado en la parroquia de los Sabinos, la copia oficial del acta de matrimonio, con los sellos correspondientes de la diócesis y del gobierno civil, sin ninguna duda sobre su autenticidad. Doña Matilde salió de la notaría con las piernas temblando, no de miedo, sino de una emoción contenida durante tanto tiempo que finalmente empezaba a tener forma y nombre.
Ahora tenía las cartas, tenía el testimonio de Nicanor Pardo y tenía el acta de matrimonio original. Lo único que le faltaba era decidir cuándo y cómo revelarle todo esto a María Elena, sabiendo que la verdad, una vez dicha, no se podría retirar jamás, y que esa muchacha que había pasado la vida entera creyéndose huérfana de nadie, estaba a punto de descubrir que había sido desde el principio hija legítima de un Valverde y sobrina de sangre del mismo hombre que la había protegido en secreto sin decírselo nunca. La noche en que doña Matilde decidió hablar, un viento frío bajaba de la sierra y hacía crujir el techo de láminas de la casa prestada en Ixtlahuacán. María Elena acababa de regresar del mercado, cansada, con las manos todavía oliendo a nixtamal, cuando encontró a doña Matilde sentada a la mesa con el pañuelo de lino desdoblado frente a ella y una vela encendida que apenas alcanzaba para iluminar sus manos. «Siéntate», le dijo doña Matilde, sin rodeos. «Hay algo que tenías que haber sabido hace mucho tiempo, y yo se lo prometí a don Ignacio que te lo iba a decir, aunque me costara verte sufrir por conocerlo». María Elena se sentó despacio, con esa quietud que la caracterizaba desde niña, esa costumbre de recibir los golpes de la vida sin gritar, guardándolos adentro para no darle a nadie el gusto de verla quebrarse. Escuchó, sin interrumpir, mientras doña Matilde le contaba, palabra por palabra, todo lo que había descubierto. El amor secreto entre Salvador Valverde y Refugio Campos, el matrimonio celebrado a escondidas en los Sabinos, el rechazo brutal del viejo patriarca, la muerte de Refugio entre fiebres y pobreza, los primeros años de María Elena en el jacal de Nicanor Pardo, y finalmente la llegada de don Ignacio, joven todavía, para llevársela a la hacienda bajo el disfraz de la caridad. Cuando doña Matilde terminó de hablar, el silencio que siguió fue tan pesado que hasta la vela pareció arder más despacio. María Elena tenía las manos cerradas sobre la mesa, los nudillos blancos, la mirada fija en un punto que no estaba realmente en el cuarto, sino en algún lugar del pasado que apenas empezaba a reconstruir. Toda su vida había cargado la pregunta de por qué nadie la reclamaba, por qué don Ignacio la protegía sin explicación, por qué jamás le habían permitido sentarse a la mesa, aunque él nunca permitiera que nadie la humillara del todo. Ahora entendía que la respuesta había estado siempre a un paso de ella, escondida detrás de un retrato, guardada en un cajón con llave, sostenida por el silencio de un hombre que había cargado su propia culpa hasta el último día de su vida. «Él sabía», dijo María Elena al fin, con la voz apenas un susurro. «Sabía desde el principio quién era yo, y nunca me lo dijo». «Tenía miedo», respondió doña Matilde, «miedo de su propio padre mientras vivió, y después miedo de esta familia que ya conoces, de lo que serían capaces de hacerte si supieran que tenías derecho legítimo sobre estas tierras. Prefirió protegerte en silencio a arriesgarte con la verdad completa. No sé si hizo bien, pero sé que te quiso, a su manera torcida y cobarde, más de lo que jamás quiso a los sobrinos que hoy te echaron de tu propia casa». «Mi propia casa», repitió María Elena, y algo en esas 3 palabras la quebró por dentro de una forma distinta a como se había quebrado el día que la corrieron. Aquel día había sentido el dolor de la injusticia sin nombre. Ahora sentía el dolor de saber que la injusticia tenía nombre, apellido y una historia entera detrás que le habían robado el derecho de conocer. Esa noche, María Elena no lloró frente a doña Matilde. Salió al patio trasero de la casa prestada, se sentó en el suelo de tierra bajo un cielo cargado de estrellas, y ahí, sola, dejó que el llanto le saliera de un lugar que llevaba toda una vida cerrado con candado. Lloró por su madre, a quien nunca conoció y de quien apenas ahora sabía el nombre completo. Lloró por su padre, muerto antes siquiera de saber que ella existiría. Lloró por don Ignacio, que la había protegido con la mano izquierda, mientras con la derecha guardaba silencio sobre la verdad que le pertenecía. Y lloró también por las humillaciones calladas de tantos años, por cada vez que había bajado la cabeza frente a los sobrinos, creyendo que no tenía derecho a levantarla.
Cuando por fin volvió adentro, con los ojos hinchados, pero la mirada distinta, más firme, le hizo a doña Matilde una sola pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para que esto se sepa? Mientras doña Matilde recorría caminos de terracería en busca de testigos olvidados, Rodrigo avanzaba con sus propios planes en la hacienda, convencido de que la muerte de su tío por fin le daba libertad para hacer lo que durante años se le había negado. Viajó 2 veces a Guadalajara en menos de un mes, reuniéndose con representantes de un banco agrícola, dispuesto a prestarle una suma considerable a cambio de hipotecar una parte de las tierras de San Jerónimo, dinero que Rodrigo planeaba invertir en maquinaria nueva y en la ampliación de los sembradíos hacia el oriente, el mismo proyecto que su tío había rechazado meses atrás. Firmó los primeros documentos sin consultar a ningún otro miembro de la familia, seguro de que su posición como sobrino mayor le daba autoridad suficiente para decidir solo. Consuelo se enteró de la hipoteca por accidente, al encontrar unos papeles bancarios olvidados sobre el escritorio del despacho, y cuando le preguntó a su hermano por qué no la había consultado, Rodrigo respondió con la misma seguridad que empleaba para todo. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles en esta familia, dijo. Nuestro tío se pasó la vida entera aferrado al pasado y mira cómo terminaron las cosas. Yo no pienso cometer el mismo error. Fue precisamente esa prisa por consolidar su nueva posición lo que hizo que Rodrigo recibiera con tanta furia las noticias sobre los movimientos de doña Matilde. No solo temía perder una parte de las tierras si la historia de Salvador resultaba cierta. Temía, sobre todo, que la hipoteca recién firmada, sumada a un litigio de herencia, terminara por hundir sus planes de modernización antes siquiera de comenzar, y que el pueblo entero, que ya lo observaba con la desconfianza reservada para los recién llegados al poder, encontrara en ese escándalo la confirmación de que jamás debió heredar la responsabilidad de la hacienda. Rodrigo Valverde Elizondo, mientras tanto, no permaneció ajeno a los movimientos silenciosos de doña Matilde. Un pueblo pequeño no guarda secretos por mucho tiempo, y los rumores de que la antigua gobernanta andaba haciendo preguntas por los pueblos vecinos, visitando notarías y buscando a viejas comadres, no tardaron en llegar hasta sus oídos, primero como murmullos vagos entre los peones, después como una advertencia directa de uno de sus primos, que le contó haber visto a doña Matilde entrar a la notaría de Fidencio Lugo, con un fajo de papeles bajo el rebozo. Rodrigo no era hombre que dejara los problemas crecer sin atenderlos. Se presentó personalmente en la notaría de Fidencio Lugo una mañana, sin previo aviso, con el pretexto de revisar unos asuntos pendientes de la herencia. «Quiero saber qué buscaba aquí la señora Matilde Rosales», dijo Rodrigo, sentándose sin que nadie lo invitara frente al escritorio del notario. «Usted entenderá que como heredero principal de la hacienda San Jerónimo tengo derecho a conocer cualquier asunto legal que involucre las propiedades de mi familia». El notario Fidencio Lugo, sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él, respondió con la calma de quien lleva 3 décadas tratando con hombres que confunden el apellido con la autoridad. «Lo que discuto con mis clientes es confidencial, joven Valverde», dijo. «Y hasta donde yo sé, la señora Rosales ya no trabaja para su familia, así que cualquier asunto que haya tratado conmigo le pertenece a ella, no a usted». Rodrigo sintió que la sangre se le subía al rostro. Si esto tiene que ver con documentos falsos, con alguna artimaña para reclamar tierras que no le corresponden a nadie, le advierto que voy a llevar este asunto ante las autoridades correspondientes, dijo, ya sin disimular la amenaza en la voz. «Cuando tenga algo oficial que presentar ante mí, con mucho gusto lo voy a atender», respondió el notario, cerrando el libro que tenía abierto frente a él, como quien da por terminada la conversación. «Mientras tanto, le pediría que respete la confidencialidad de este despacho, porque hasta los Valverde tienen que responder ante la ley cuando la ley se los pide». Rodrigo salió de la notaría con el orgullo herido y la certeza, cada vez más firme, de que algo grande se estaba moviendo a sus espaldas, algo que ya no podía controlar únicamente con amenazas veladas, y con la autoridad heredada de un apellido que,
Por primera vez en su vida, sentía que empezaba a tambalearse. Esa misma tarde, Rodrigo regresó al despacho de su tío difunto y revisó, uno por uno, todos los cajones del escritorio de caoba, hasta encontrar el cajón secreto detrás del retrato, ya vacío de las cartas y del acta original que doña Matilde se había llevado semanas atrás. La rabia que sintió en ese momento no fue la rabia de quien pierde un objeto, sino la de quien entiende, de golpe, que el terreno bajo sus pies ya no es tan firme como creía. Convocó a su hermana Consuelo esa misma noche, en el mismo despacho, con la puerta cerrada. «Esa mujer sabe algo», le dijo, sin necesidad de aclarar a quién se refería. «Y si sabe algo de nuestro tío Salvador, algo relacionado con esa muchacha, tenemos que actuar antes de que llegue más lejos». Consuelo, que llevaba semanas cargando una inquietud que no lograba nombrar del todo, sintió que las palabras de su hermano confirmaban algo que ella misma había empezado a sospechar sin atreverse a decirlo en voz alta. Recordaba, de niña, haber escuchado a su abuelo referirse a Salvador con una amargura que nunca terminó de entender, un rencor que parecía demasiado grande para un simple accidente de camino. Recordaba también, más recientemente, la forma en que don Ignacio miraba a María Elena cuando creía que nadie más lo observaba. Una mirada que no era la mirada de un patrón hacia una sirvienta, sino algo más parecido a la culpa de quien debe una disculpa que nunca llega a pronunciar. «¿Y si es verdad?», se atrevió a preguntar Consuelo. «¿Y si esa muchacha de verdad es familia nuestra?». «Eso no cambia nada», respondió Rodrigo con sequedad. «Aunque fuera verdad, un papel viejo de un pueblo perdido no vale nada frente a lo que nosotros ya poseemos legalmente. Las tierras están a nuestro nombre desde que murió el tío. Nadie nos las va a quitar por una historia de hace 20 años que ni siquiera se puede comprobar del todo». Días después de esa conversación con su hermano, incapaz de conciliar el sueño con la inquietud que le crecía por dentro, Consuelo acudió sola a la capilla pequeña de la hacienda buscando al padre Anselmo con la esperanza de que sus palabras le ayudaran a ordenar lo que sentía. Lo encontró acomodando los cirios del altar y sin preámbulos le confesó la duda que la carcomía. «Padre, si yo sospechara que mi familia cometió una injusticia hace muchos años y callarlo significa proteger lo poco que tengo, ¿qué se supone que debo hacer?», preguntó con la voz apenas audible en el silencio de la capilla. El padre Anselmo dejó de acomodar los cirios y la miró con la paciencia de quien ha escuchado confesiones de todo tipo a lo largo de una vida entera de sacerdocio. «El silencio también es una decisión, hija», respondió, «y como toda decisión tiene consecuencias que no siempre se ven de inmediato, pero que tarde o temprano pesan sobre la conciencia de quien calla. Dios no le va a pedir cuentas por lo que hicieron sus abuelos. Se la va a pedir por lo que usted decida hacer ahora que ya sabe, o al menos sospecha la verdad». Consuelo salió de la capilla esa tarde sin una respuesta clara, pero con la certeza creciente de que el silencio que había sostenido durante tantos años ya no le sería posible mantenerlo por mucho más tiempo. Esa incertidumbre la acompañó como una sombra constante durante las semanas que siguieron, hasta el día en que finalmente tendría que decidir, frente a todo el pueblo, de qué lado de la verdad quería quedarse. Pero Rodrigo sabía, en el fondo, que sí se podía comprobar, y esa certeza era precisamente lo que lo llevó, en los días siguientes, a actuar con una urgencia que delataba su miedo más de lo que cualquier confesión hubiera podido hacerlo. Mandó llamar a 2 hombres de su confianza, trabajadores que le debían favores y silencio, y les ordenó averiguar el paradero de doña Matilde y de María Elena, con instrucciones claras de reportarle cualquier movimiento sospechoso. Al mismo tiempo, ordenó que se comenzara a talar la parte del huerto donde crecía el jacarandá que María Elena había sembrado de niña, con el pretexto de ampliar el corral de los caballos hacia esa zona de la propiedad. No era necesidad real, era un mensaje dirigido a cualquiera que todavía guardara memoria de aquella muchacha, de que su huella en San Jerónimo iba a ser borrada por completo, raíz por raíz,
hasta que no quedara evidencia de que alguna vez había existido ahí. Cuando la noticia de la tala llegó hasta Ixtlahuacán, a través de uno de los peones viejos que todavía sentía lealtad hacia doña Matilde, María Elena sintió que algo se le rompía por dentro de una manera distinta a todo lo anterior. Podía soportar la humillación de haber sido corrida sin explicación. Podía soportar incluso el dolor de descubrir tarde una verdad que le habían negado toda la vida. Pero la idea de que talaran el árbol que había sembrado con sus propias manos, el único lugar del mundo que de verdad sentía suyo, le dolió con una intensidad física, como si le estuvieran arrancando algo del propio cuerpo. Esa misma noche, sin decirle nada a doña Matilde, caminó casi 3 horas de vuelta hacia San Jerónimo, evitando el camino principal por miedo a cruzarse con alguno de los hombres de Rodrigo, hasta llegar al muro bajo que separaba el huerto del resto de la propiedad. Desde ahí, escondida entre las sombras, vio el jacarandá todavía en pie, con las primeras marcas de hacha apenas iniciadas en la base del tronco, señal de que el trabajo de tala se había interrumpido esa tarde y se retomaría al día siguiente. Puso la mano sobre la corteza herida, sintiendo bajo los dedos la savia todavía fresca, y por primera vez desde la muerte de don Ignacio sintió una rabia que no tenía nada de resignación. «No te van a tumbar», le susurró al árbol, como quien le habla a un ser vivo capaz de entender. «Ni a ti ni a mí nos van a arrancar de esta tierra sin pelear». Regresó a Ixtlahuacán antes del amanecer, con los pies llenos de ampollas y el vestido rasgado por las ramas de huizache que había tenido que cruzar en la oscuridad, pero con una determinación nueva que doña Matilde reconoció de inmediato en su mirada, cuando la vio entrar por la puerta. «No van a cortar ese árbol», dijo, con una firmeza que doña Matilde no le había escuchado antes. «Ni ese árbol ni nada más de lo que me pertenece por derecho. Ya no voy a esperar a que alguien más decida por mí». Antes de esa noche de revelaciones, doña Matilde había pasado varias jornadas enteras debatiendo consigo misma si de verdad debía hablar. No temía la reacción de María Elena, sino el peso mismo de la verdad, la posibilidad de que al nombrarla en voz alta terminara por destruir lo poco que le quedaba a la muchacha. La memoria tranquila de un hombre que la había cuidado, aunque fuera de manera imperfecta y tardía. Se preguntó más de una vez si no sería mejor dejar que el pasado siguiera enterrado, que María Elena rehiciera su vida en algún otro pueblo sin cargar con el peso de una herencia disputada y de una familia que ya había demostrado de lo que era capaz. Pero cada vez que la duda la visitaba, doña Matilde recordaba la mano temblorosa de don Ignacio apretando la suya aquella última noche, y el sonido de su voz pidiéndole que no la abandonara, aunque eso significara remover un silencio viejo de más de 2 décadas. Entendía, con la claridad que solo da la vejez y el servicio fiel, que abandonar no era solo dejar de cuidar a alguien en el día a día. Abandonar también era callar una verdad que le pertenecía por derecho, dejar que la mentira de una familia entera siguiera pesando sobre los hombros de la única persona inocente en toda esa historia. Fue esa certeza, más que cualquier otra cosa, la que finalmente la empujó a desdoblar el pañuelo de lino sobre la mesa y empezar a hablar. Fue en ese momento, sentadas frente a la vela que ya se consumía casi por completo, cuando decidieron que había llegado la hora de enfrentar directamente a la familia Valverde, no con miedo, sino con la fuerza de la verdad completa y de los documentos que la sostenían. El plan que trazaron esa noche era sencillo en su estructura, pero arriesgado en su ejecución. Necesitaban reunir en un solo lugar y frente a testigos de peso todas las pruebas que doña Matilde había recuperado durante semanas de investigación silenciosa. Las cartas de Salvador, el testimonio directo de Nicanor Pardo y el acta de matrimonio certificada por el notario Fidencio Lugo.
Necesitaban también que ese encuentro sucediera de manera pública, ante testigos que la familia Valverde no pudiera silenciar ni comprar, porque sólo así la verdad tendría fuerza suficiente para sostenerse frente al poder económico y social de los sobrinos. Antes de trazar cualquier plan, sin embargo, doña Matilde consideró que había una deuda pendiente que no podía esperar más. Llevó a María Elena hasta el jacal de Nicanora Pardo, al otro lado de la barranca, para que las dos mujeres se conocieran por fin cara a cara. El encuentro fue silencioso al principio. Nicanora se quedó mirando a María Elena durante un largo rato, con esos ojos cansados que habían visto nacer a media región, buscando en sus facciones adultas los rasgos de la niña que había criado durante 6 años en ese mismo jacal. Tienes las mismas manos inquietas que tenía ella, siempre buscando algo que hacer, algo que sembrar o remendar, dijo Nicanora, observando con detenimiento cada gesto de la mujer que tenía enfrente, como quien reconstruye un rostro querido a partir de fragmentos dispersos en la memoria. «Y tienes sus mismos ojos», añadió al fin, y esa sola frase bastó para que María Elena sintiera que algo en su pecho, algo que llevaba cerrado desde que tenía memoria, se abría de golpe. Se sentó junto a la anciana sobre un petate viejo, y durante toda la tarde escuchó, palabra por palabra, los detalles que doña Matilde no había podido contarle, porque ella misma no los conocía. Cómo era la voz de su madre cuando cantaba mientras molía el nixtamal, cómo se reía cuando alguna gallina se escapaba del corral, cómo, en sus últimos días, ya afiebrada y débil, todavía preguntaba por el nombre que le pondría a la niña que llevaba en el vientre. «Refugio», dijo Nicanora. Como ella, decía que si era niña quería que se llamara igual, para que su nombre no se perdiera del todo, aunque ella ya no estuviera para verla crecer. Pero cuando naciste, tu padrino de bautismo insistió en que te pusiéramos María Elena, por una promesa que él mismo había hecho a un santo cuando su propia hija estuvo enferma de gravedad, y tu madre, que ya apenas tenía fuerzas para discutir, aceptó, con tal de que quedaras bien bautizada antes de que las fiebres se la llevaran del todo. María Elena guardó cada palabra como quien guarda semillas para una siembra futura, y cuando finalmente se despidieron esa tarde, con la promesa de que Nicanora viajaría hasta el pueblo el día de la misa de difuntos, sintió que por fin tenía en las manos algo más que documentos y actas notariales. Tenía una historia completa, con voz y con rostro, de la madre que nunca había podido conocer. El padre Anselmo Treviño, cuando doña Matilde acudió a él para pedirle consejos sobre cómo proceder, ofreció una solución que a la vez respetaba las costumbres del pueblo y garantizaba la presencia de testigos imposibles de ignorar. En 15 días se celebra la misa de difuntos por el aniversario luctuoso de la esposa de don Aurelio Padre, dijo el cura, refiriéndose a la matriarca fallecida años atrás, cuya memoria toda la familia Valverde honraba religiosamente cada año, con una misa solemne seguida de una reunión en la hacienda a la que acudía prácticamente todo el pueblo, desde las familias más humildes hasta las autoridades municipales. Si la verdad se presenta ahí, frente a todos, ningún Valverde podrá esconderla ni comprarla con silencio. El pueblo entero sería testigo. María Elena escuchó el plan y sintió, por primera vez desde la muerte de don Ignacio, algo parecido a la esperanza, aunque mezclada todavía con el miedo de enfrentar a una familia que ya había demostrado de lo que era capaz. Pero también sintió algo más profundo, la certeza de que ya no estaba dispuesta a seguir siendo la muchacha silenciosa que agachaba la cabeza. Ya no era solo la huérfana recogida por caridad. Era la hija de Salvador Valverde y de Refugio Campos, y esa verdad, aunque le hubiera llegado tarde, ahora le pertenecía por completo. Durante los 15 días que faltaban para la misa de difuntos, doña Matilde se encargó de asegurar que todas las piezas estuvieran en su lugar. Visitó de nuevo a Nicanora Pardo para confirmar su disposición a viajar hasta el pueblo el día de la misa y declarar frente a quien fuera necesario.
Habló con el notario Fidencio Lugo, quien aceptó llevar consigo copias certificadas del acta de matrimonio, dispuesto a presentarlas como prueba oficial si la ocasión lo requería. Y habló, también, con algunos de los antiguos trabajadores de la hacienda que todavía recordaban con claridad la época en que Salvador Valverde vivía, hombres y mujeres que habían guardado silencio por miedo durante tanto tiempo, pero que, ante la posibilidad de que por fin se hiciera justicia, empezaron a mostrarse dispuestos a hablar. Rodrigo, por su parte, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos sin encontrar la manera de detener lo que fuera que doña Matilde estuviera preparando. Sus hombres de confianza no habían logrado dar con el paradero exacto de las dos mujeres, que se movían con cuidado entre distintas casas de conocidos para no ser encontradas antes de tiempo. La frustración de Rodrigo se convirtió, con el paso de los días, en una tensión que contagiaba a toda la hacienda, y hasta los peones más leales a la nueva administración empezaron a notar que algo grande se avecinaba, algo que ni el propio Rodrigo parecía capaz de controlar del todo. Consuelo, mientras tanto, cargaba su propia batalla interna. Cada noche, antes de dormir, recordaba la mirada de María Elena el día en que la sacaron de la hacienda, esa mirada que no pedía compasión, pero que tampoco lograba esconder el dolor de la humillación. Recordaba también las palabras que su tío Ignacio solía repetir sobre la protección hacia esa muchacha, palabras que ahora, con lo que sospechaba, cobraban un sentido distinto y más profundo. Sabía que si la verdad salía a la luz, su propia posición dentro de la familia y sus propias tierras heredadas quedarían en entredicho. Pero sabía también que el silencio que había guardado durante tantos años ya empezaba a pesarle como una piedra que no la dejaba dormir tranquila. Una semana antes de la misa, Rodrigo, cada vez más desesperado por controlar lo que se le escapaba de las manos, decidió actuar de manera directa. Se presentó en el mercado del pueblo un día de tianguis, cuando María Elena vendía sus tortillas sentada en el suelo como todas las mañanas, y se paró frente a ella con la sombra alargada por el sol de la tarde. «Todavía estás a tiempo de dejar esto en paz», le dijo sin levantar la voz, pero con una amenaza clara debajo de cada palabra. «Puedo ofrecerte una cantidad de dinero suficiente para que te vayas de esta región y empieces una vida nueva en otro lado, lejos de historias viejas que solo van a traerte problemas. Piensa bien lo que decides, porque una vez que esto llegue frente a todo el pueblo, ya no hay marcha atrás para ninguno de los dos». María Elena levantó la vista, sin ponerse de pie, sin dejar que la sombra de Rodrigo la hiciera sentir pequeña como tantas veces antes. «No quiero su dinero», dijo. «Quiero lo que siempre debió ser mío. Y usted mejor que nadie sabe que no estoy inventando nada». Rodrigo se quedó un momento más, como esperando alguna señal de duda que nunca llegó, y finalmente se retiró entre la gente del mercado que había observado la escena en silencio, algunos con curiosidad, otros con la incomodidad de quien reconoce que está presenciando algo más grande de lo que aparenta, y otros más, los menos, con una admiración callada hacia la muchacha que había sido capaz de sostenerle la mirada al heredero de los Valverde sin temblar ni bajar la cabeza. Esa misma tarde, alguien le llevó a María Elena un pequeño envoltorio de tela, dejado discretamente en la puerta de la casa prestada, sin nota ni remitente. Adentro encontró un vestido sencillo pero de buena tela, del tipo que ella jamás había podido comprarse. Y aunque nunca lo confirmó del todo, siempre sospechó que había sido Consuelo quien lo había enviado, como una disculpa silenciosa que todavía no encontraba las palabras para decirse en voz alta. Los 15 días de espera se sintieron, para todos los involucrados, más largos que los meses que los habían precedido. Doña Matilde revisó una y otra vez, cada noche antes de dormir, que las cartas, el acta de matrimonio y las declaraciones firmadas por Nicanora Pardo estuvieran completas y en orden, guardadas dentro de una bolsa de cuero que no se separaba de su lado ni siquiera para dormir. María Elena, por su parte,
Pasó esos días entre el trabajo del mercado y largas caminatas por los alrededores de Ixtlahuacán, ensayando en silencio las palabras que diría si finalmente se le presentaba la oportunidad de hablar frente a toda la familia Valverde, aunque sabía, en el fondo, que ninguna palabra ensayada sería tan poderosa como la verdad misma, sostenida por documentos oficiales. La noche anterior a la misa, ninguna de las dos mujeres logró dormir bien. María Elena se levantó antes del amanecer y caminó hasta el corral prestado donde guardaban las pocas gallinas de la casa, sintiendo el mismo nudo en el estómago que había sentido 20 años atrás, siendo niña, cada vez que algo importante estaba por suceder. Se puso el único vestido decente que le quedaba, el mismo que había recibido días atrás por medio de una tercera persona, como gesto de disculpa silenciosa que ella sospechaba venía de Consuelo, y se trenzó el cabello con el mismo cuidado con que antes arreglaba las flores para la mesa de los Valverde, aunque nunca se hubiera sentado a comer en ella. Doña Matilde, por su parte, se vistió de luto riguroso, como correspondía a la ocasión, y antes de salir de la casa, se detuvo un momento frente al espejo pequeño y manchado que colgaba de la pared, recordando la primera promesa que don Ignacio le había hecho a Nicanora hacía tantos años, y la que ella misma había heredado en el último aliento del patrón, sintiendo, por primera vez en semanas, que estaba a punto de cumplirlas del todo. Llegó, por fin, el día de la misa de difuntos. El pueblo entero se congregó en la iglesia principal, la misma donde apenas semanas atrás se había celebrado el funeral de don Ignacio, y el padre Anselmo ofició la misa con la solemnidad de siempre, mientras la familia Valverde ocupaba las primeras bancas con la dignidad calculada de quien sabe que todo el pueblo los observa. Rodrigo, vestido de riguroso luto, encabezaba la fila con Consuelo a su lado, y ninguno de los dos imaginaba todavía lo que estaba por suceder. Al terminar la misa, la costumbre marcaba que toda la comitiva se trasladara a la hacienda San Jerónimo para la reunión que seguía cada año, con comida, bebida y el intercambio de condolencias tardías que en realidad servía, más que nada, para que la familia reafirmara su posición social frente al resto del pueblo. Fue justo cuando la gente empezaba a acomodarse en el patio grande de la hacienda, bajo los árboles que don Ignacio había plantado décadas atrás, cuando doña Matilde entró por el portón principal, con paso firme, seguida de María Elena, de Nicanora Pardo apoyada en un bastón, y del notario Fidencio Lugo, con un portafolios bajo el brazo. El silencio que cayó sobre el patio fue instantáneo. Todas las miradas se volvieron hacia la muchacha que hasta hacía apenas unas semanas trabajaba en las cocinas de esa misma casa, la muchacha que había sido expulsada sin explicaciones el mismo día que enterraron al patrón, y que ahora regresaba con la cabeza en alto, vestida con sencillez, pero con una dignidad que ninguno de los presentes recordaba haberle visto antes. Rodrigo, al verla, sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Quién te dio permiso de entrar a esta propiedad?», dijo, avanzando hacia ella con pasos rápidos, la voz cargada de una furia que ya no se molestaba en disimular frente a los invitados. «No necesito su permiso», respondió María Elena sin bajar la mirada. «Estoy aquí porque tengo derecho de estar aquí». Y antes de que doña Matilde o el notario dieran un paso más, antes de que ningún papel saliera del portafolios, María Elena se adelantó ella misma hacia el centro del patio, frente a los ojos de todo el pueblo que la había visto servir mesas durante años, sin nombre propio. «Me llamo María Elena Valverde Campos», dijo, con la voz temblando, pero sin quebrarse. «Soy hija de Salvador Valverde y de Refugio Campos. Si me equivoco, si lo que digo no es cierto, que alguien aquí me lo demuestre ahora mismo, delante de todos, y yo misma voy a salir por ese portón sin volver a poner un pie en esta tierra. Pero si tengo razón, quiero que sea este pueblo, y no un juzgado en Guadalajara, el que lo escuche primero». Nadie respondió de inmediato. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero algo en la firmeza de esa muchacha, plantada sola en medio del patio sin más respaldo que su propia palabra, lo hizo dudar un instante antes de hablar. Un instante que bastó para que el pueblo entero entendiera que ahí no había una acusación cualquiera.
Fue solo entonces, con la apuesta ya hecha en voz alta y sin posibilidad de retirarla, cuando doña Matilde dio un paso al frente para sostener con papeles lo que María Elena acababa de arriesgar con su propio nombre. Rodrigo intentó tomarla del brazo para sacarla, pero doña Matilde se interpuso entre ambos con una firmeza que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hacía años. «Esta tierra no fue robada por el destino», dijo doña Matilde, con la voz clara y fuerte para que todo el patio pudiera escucharla. «Fue robada por ustedes, con papeles quemados y silencios comprados durante demasiados años. Y hoy, frente a todo este pueblo que fue testigo del entierro de don Ignacio, va a ser testigo también de la verdad que él no tuvo el valor de decir en vida». El murmullo entre los invitados creció como una ola. El notario Fidencio Lugo dio un paso al frente y, sin necesidad de que nadie se lo pidiera, abrió su portafolios y sostuvo en alto el acta de matrimonio certificada, explicando con voz pausada, profesional, lo que ese documento representaba: la unión legítima y legalmente registrada entre Salvador Valverde, hermano de don Ignacio, y Refugio Campos, celebrada 27 años atrás en la parroquia de los Sabinos. «Esta muchacha se llama María Elena Valverde Campos», dijo el notario, pronunciando el nombre completo por primera vez frente a todos, con la voz firme pero sin gritar, dejando que el silencio del patio hiciera el resto del trabajo. «Es hija de Salvador, y lo que tienen ustedes que decidir hoy, delante de todo este pueblo, es si van a seguir tratándola como si no lo fuera». Entre los invitados, algunas de las mujeres mayores se llevaron las manos al pecho, y varias empezaron a susurrar entre ellas, recordando en voz baja fragmentos de aquella historia vieja que siempre habían intuido, pero que nunca se habían atrevido a nombrar completa. Una anciana que había trabajado en la cocina de la hacienda vecina, la misma donde Refugio Campos había nacido, se acercó entre la multitud hasta quedar frente a María Elena y, sin decir nada, le tomó ambas manos entre las suyas, como quien reconoce en un rostro joven el eco de otro rostro que hacía mucho tiempo no veía. «Yo la conocí de niña a su madre», dijo la anciana, con los ojos húmedos. «Era la muchacha más alegre que ha pisado esta tierra. Qué bueno que por fin alguien se atrevió a decir la verdad completa». María Elena sintió que las piernas apenas la sostenían, no de miedo, sino del peso extraño y hermoso de sentirse, por primera vez en su vida, reconocida por algo más que su trabajo silencioso. El padre Anselmo, que había presenciado toda la escena desde un costado del patio, se acercó también y, sin decir palabra alguna, colocó una mano sobre el hombro de María Elena en un gesto que todo el pueblo entendió como una bendición tácita, la misma que la Iglesia jamás le había negado, pero que la familia Valverde sí le había arrebatado desde siempre. Rodrigo intentó protestar, alegar que se trataba de documentos falsificados, de una trampa urdida por una sirvienta ambiciosa y una vieja gobernanta resentida, pero sus palabras se perdieron en el ruido creciente del patio, donde Nicanora Pardo, apoyada en su bastón, empezaba a contar frente a todos la historia que llevaba tanto tiempo guardada: el nacimiento de María Elena, la muerte de Refugio entre fiebres y abandono, la llegada de don Ignacio para llevarse a la niña bajo la promesa de protegerla en secreto. «Eso no prueba nada», insistió Rodrigo, dando un paso hacia Nicanora con un gesto que buscaba intimidar, aunque la anciana ni siquiera parpadeó frente a él. «Una vieja comadre puede inventar cualquier historia si le pagan lo suficiente». «Yo no necesito que nadie me pague para decir la verdad», respondió Nicanora, con una calma que resultó más contundente que cualquier grito. «A mi edad, joven, lo único que me queda es la palabra, y no pienso llevármela a la tumba callada como me la pidieron callar hace tantos años». Su abuelo mandó a 2 hombres a sacar a una mujer embarazada de la tierra donde vivía, sin importarle que se muriera de hambre en el camino. Si eso no le da vergüenza a esta familia, entonces ya no queda mucho de la familia que yo conocí. Un murmullo de indignación recorrió el patio, y varios de los invitados más ancianos, que recordaban vagamente los rumores de aquella época,
Empezaron a asentir en silencio, como si las piezas sueltas de una historia que nunca terminaron de entender, por fin encontraran su lugar. El presidente municipal, que había asistido a la misa por costumbre y protocolo, se acercó al notario Fidencio Lugo para revisar personalmente los documentos y tras examinarlos con atención, se dirigió a Rodrigo con un tono que ya no dejaba espacio para la negociación. «Estos papeles están en regla, Rodrigo», dijo el presidente municipal. «Si tienes objeciones, preséntalas ante el juzgado correspondiente, pero frente a todo este pueblo no tienes más autoridad que la que cualquiera de nosotros te reconozca, y hoy me parece que esa autoridad se te está terminando». Fue entonces cuando Consuelo, temblando pero decidida, dio un paso al frente, separándose por primera vez en su vida de la sombra de su hermano. «Es verdad», dijo, con la voz quebrada pero audible. «Yo lo sospechaba desde hace tiempo. Vi la mirada de nuestro tío Ignacio hacia ella. Escuché a nuestro abuelo hablar con rencor de Salvador cuando yo era niña. Un rencor que hasta hoy nunca entendí de dónde venía. Callé por miedo, por comodidad, porque hablar significaba poner en riesgo lo que yo también había heredado. Pero ya no puedo seguir callando frente a lo que es evidente para cualquiera que quiera ver la verdad». El rostro de Rodrigo, frente a la traición pública de su propia hermana, pasó de la furia a algo parecido al pánico. Miró a su alrededor, buscando apoyo entre los demás familiares, pero encontró solo miradas incómodas, murmullos de duda y la certeza creciente de que el pueblo entero acababa de presenciar el derrumbe de la versión que él había construido con tanto cuidado. «Esto no se va a quedar así», dijo Rodrigo, retrocediendo hacia la casa. «Voy a impugnar estos documentos. Voy a llevar esto ante las autoridades correspondientes. Nadie me va a quitar lo que legalmente me pertenece por una historia inventada». «Puede impugnarlo si gusta», respondió el notario Fidencio Lugo sin alterar la voz. «Pero esos papeles llevan el sello de la diócesis y del gobierno civil desde hace años. Y ningún juez de este estado va a decirle otra cosa distinta a lo que ya dijeron el cura y el registro. Lo único que va a conseguir arrastrando esto a un juzgado es que medio Jalisco se entere con lujo de detalle de cómo trató su familia a esta muchacha». Rodrigo entendió en ese momento que la batalla legal que amenazaba con emprender no haría más que profundizar su humillación frente al pueblo que ya lo había visto derrumbarse en público. Se retiró hacia el interior de la casa sin decir más palabras, pero no se dio por vencido del todo. En las semanas siguientes viajó a la capital del estado y contrató a un abogado de renombre para impugnar formalmente el reconocimiento de María Elena, alegando ante el juzgado civil que el acta de matrimonio, aunque genuina, no bastaba por sí sola para establecer un derecho de herencia sin un proceso judicial completo que confirmara la línea de sangre más allá de toda duda. Esa misma noche, después de que los últimos invitados abandonaran el patio de la hacienda y el silencio volviera a instalarse entre los muros de la casa grande, Rodrigo se encerró en el despacho que había ocupado con tanta prisa apenas semanas atrás. Se sirvió un trago que no pudo terminar y se quedó mirando el retrato de su tío Ignacio que todavía colgaba de la pared, el mismo retrato detrás del cual se había escondido, sin que él lo supiera, la llave del cajón secreto que había terminado por hundirlo. No fue el dinero lo que más le dolió esa noche, ni siquiera la humillación frente a todo el pueblo. Fue recordar, contra su voluntad, la primera vez que su padre Emiliano lo había llevado de niño a caminar entre los sembradíos de San Jerónimo, señalándole el horizonte y diciéndole que algún día, si trabajaba lo suficiente, la hacienda podía llegar a ser tan suya como de cualquier primo con más suerte de nacimiento. Su padre había muerto joven también, dejándolo con la sensación amarga de haber quedado siempre un escalón por debajo de Ignacio y de Salvador,
cargando una ambición que nunca terminó de saber si era propia o heredada de un hombre que jamás llegó a haber cumplido sus propios sueños. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo entendió que su prisa por consolidar poder no había nacido solamente de la codicia, sino también del miedo antiguo a repetir el destino de su padre, el de ser, para siempre, el Valverde que nadie recordaba con cariño. Ese entendimiento no lo hizo pedir perdón, pero lo dejó esa noche más solo de lo que había estado en mucho tiempo. La audiencia se celebró meses después, en un salón pequeño del juzgado de Guadalajara, con Rodrigo sentado de un lado junto a su abogado, y María Elena del otro, acompañada por el notario Fidencio Lugo y por doña Matilde, que no se separó de su lado ni un instante. El juez, un hombre de mediana edad, que había escuchado ya suficientes disputas de tierras como para no dejarse impresionar por apellidos ni por trajes bien cortados, revisó con calma cada documento presentado. El acta de matrimonio certificada, las declaraciones juradas de Nicanora Pardo y del viejo capataz Cirilo Bautista, y las cartas originales escritas por la propia mano de Salvador Valverde, cuya caligrafía fue confirmada como auténtica por un perito llamado especialmente para el caso. Con la evidencia presentada, no encuentro fundamento legal para negar el reconocimiento de María Elena Valverde Campos como heredera legítima de Salvador Valverde, dictaminó el juez, tras una breve deliberación que a Rodrigo le pareció eterna. La impugnación presentada por la parte demandante queda sin efecto y se ordena proceder conforme a derecho con la repartición correspondiente de los bienes en disputa. Rodrigo salió de esa sala sin decir una palabra, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, consciente de que ya no le quedaban recursos legales ni sociales para revertir lo que el destino, con ayuda de una promesa cumplida contra todo pronóstico, finalmente había puesto en su lugar. Terminó por aceptar, con amargura pero sin más opciones, un acuerdo que reconocía a María Elena Valverde Campos como heredera legítima de una parte sustancial de las tierras de San Jerónimo, incluida la sección donde crecía el jacarandá que había sembrado de niña. No fue una victoria completa. Parte de las tierras ya habían sido hipotecadas por Rodrigo en los meses posteriores a la muerte de don Ignacio, para financiar sus planes de modernización que nunca llegaron a concretarse, y esa porción quedó fuera del alcance de cualquier reclamo, perdida en los bancos de Guadalajara como tantas otras tierras de la región en esos años de cambio. María Elena tampoco recuperó jamás el lugar exacto que don Ignacio había ocupado en su vida, ni las palabras que él nunca llegó a decirle en persona. La justicia que finalmente llegó fue una justicia con costo real, incompleta, marcada por lo que se había perdido en el camino tanto como por lo que se había recuperado. Pero recuperó su nombre completo. Recuperó el derecho de sentarse, por primera vez en su vida, a la mesa donde antes solo servía. Y recuperó, sobre todo, el pedazo de tierra donde el jacarandá seguía en pie, sin que ninguna orden de tala hubiera llegado a tiempo de derribarlo, con las raíces hundidas en la misma tierra que ahora, después de tanto esperar, por fin le pertenecía de verdad. Los meses que siguieron a la misa de difuntos no fueron sencillos para nadie en San Jerónimo. El proceso legal que reconoció formalmente a María Elena como heredera de Salvador Valverde se extendió casi un año, entre trámites en la capital del estado, audiencias frente a jueces que no siempre entendían o querían entender la complejidad de un matrimonio celebrado en secreto tantos años atrás, y la resistencia constante de Rodrigo, que agotó cada recurso legal a su alcance antes de aceptar, con el rostro endurecido por la derrota, que ya no había forma de revertir lo que el pueblo entero había presenciado aquel día en el patio de la hacienda. Durante ese año, María Elena no regresó de inmediato a vivir dentro de la casa grande. Prefirió, primero, reconstruir con sus propias manos una pequeña vivienda junto al huerto donde crecía el jacarandá, negándose a ocupar un cuarto que toda la vida le había sido negado hasta que ella misma decidiera, con calma y sin prisa, si quería reclamarlo.
Contrató, con el poco dinero que fue recibiendo conforme avanzaba el proceso legal, a dos de los peones más viejos de la hacienda, aquellos que jamás la habían tratado con desprecio, y juntos empezaron a trabajar la tierra que legalmente ya le pertenecía, sembrando maíz y frijol en las parcelas que antes cuidaba sin derecho alguno. Consuelo, tras la confrontación pública, se distanció poco a poco del resto de la familia, y con el tiempo, construyó una relación cautelosa pero sincera con María Elena, dos mujeres unidas por una historia que ninguna de las dos había elegido, pero que ambas habían tenido que enfrentar a su manera. Empezaron por visitas breves, casi formales, que con los meses se convirtieron en tardes enteras, sentadas bajo el jacarandá, hablando de Salvador, de refugio, de un don Ignacio que ambas, a su manera, habían querido y también resentido. Consuelo terminó por ceder, de forma voluntaria y sin que ningún tribunal se lo exigiera, una pequeña porción de tierra que había heredado directamente, como gesto de reparación que nadie le pidió, pero que ella sintió necesario para poder, por fin, dormir tranquila. Rodrigo, en cambio, jamás pidió perdón. Se mudó definitivamente a Guadalajara poco después de que se resolviera el litigio, cargando consigo lo que quedaba de su parte de la herencia y una reputación que el pueblo entero se encargó de recordarle cada vez que su nombre volvía a mencionarse en las conversaciones de la plaza. La hipoteca que había firmado sin consultar a nadie terminó por consumir buena parte de lo que le quedaba, y años después, cuando alguien preguntaba por los Valverde en San Jerónimo, la gente hablaba primero de María Elena y de su jacarandá, y solo después, casi como una nota al margen, de aquel sobrino que había querido borrar toda una historia familiar en una sola tarde. Doña Matilde se quedó a vivir en San Jerónimo hasta el final de sus días, cumpliendo hasta el último aliento la promesa que le había hecho a don Ignacio aquella noche de insomnio, sentada junto a la cama de un hombre que se llevó a la tumba demasiadas palabras que debió haber dicho en vida. Nunca dejó de repetirle a María Elena, en las tardes tranquilas que compartían junto al huerto, que una promesa hecha a un moribundo pesa más que cualquier papel firmado ante notario, aunque al final hayan sido los papeles, y no solo la palabra, los que devolvieron a María Elena lo que por sangre y por derecho siempre le había pertenecido. Con los años, la parte de la hacienda que María Elena logró recuperar prosperó de una manera modesta pero constante, trabajada con las mismas manos que años atrás habían servido mesas ajenas sin derecho a sentarse en ellas. Contrató a Eleuterio, aquel viejo peón que le había llevado maíz y frijol en la noche más oscura de su exilio, para que administrara los sembradíos junto a ella, y poco a poco, sin prisa, fue reconstruyendo no solo la tierra, sino también el nombre que por derecho le pertenecía. La gente del pueblo, que antes la había mirado con lástima, empezó a saludarla en la calle con el respeto reservado para quienes han sabido levantarse de la humillación sin perder la dignidad en el camino. Y más de un año después, cuando alguien mencionaba a los Valverde, el primer nombre que venía a la mente ya no era el de Rodrigo ni el del viejo patriarca que había sembrado tanto rencor, sino el de María Elena y su jacarandá, símbolo silencioso de una promesa cumplida contra todo pronóstico. Y cada primavera, cuando el jacarandá dejaba caer su alfombra morada sobre la tierra que por fin era suya, María Elena se sentaba bajo sus ramas y recordaba que la herencia más grande que había recibido no habían sido las tierras, ni el apellido, ni el reconocimiento tardío de un pueblo que durante toda su vida la había visto sin verla de verdad. La herencia más grande había sido la verdad misma, la que don Ignacio no tuvo el valor de entregarle en vida, pero que alguien más, con una promesa susurrada en la última noche, se había encargado de que llegara a su destino, tarde pero completa, imperfecta pero real. A veces, en esas tardes tranquilas bajo el árbol, doña Matilde se sentaba junto a ella, ya con el paso más lento y las manos más cansadas, y las dos mujeres compartían el silencio como quien comparte un secreto que ya no duele contar.
No hacía falta hablar de don Ignacio en esos momentos. Bastaba con mirar el árbol, con sentir el aire cargado del aroma dulce de las flores caídas, para saber que ahí, en esa tierra recuperada, la promesa de una noche de insomnio finalmente había encontrado su lugar de descanso. Antes de despedirme por hoy, quiero preguntarle algo que nace directamente de lo que acabamos de recorrer juntos. ¿Alguna vez descubrió una verdad familiar que le cambió por completo la forma de entender su propia historia? Cuéntenos en los comentarios qué fue lo que sintió al descubrirla. Y si esa verdad le dolió más de lo que le sanó, o al revés. Si esta historia le tocó algo por dentro, no olvide dejar su like, suscribirse a Cuentos del Viejo Campo y activar la campanita para que no se pierda las próximas historias que están por venir. Y díganos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañó hoy?